Dr. Javier Arriaga, médico especialista en rehabilitación, con una alta especialidad en rehabilitación pediátrica, y vamos a hablar de algo que se llama monitoreo intraoperatorio en cirugía de columna. Entonces, el monitoreo como tal debe de aplicarse en todos los pacientes que vayan a realizarse una cirugía de columna, sobre todo aquellos que se atienden en el segundo y tercer nivel de atención, nivel hospitalario estamos hablando, y que tienen un riesgo importante de presentar una lesión neurológica. Ya existe una guía de práctica clínica desde el 2014 que nos habla de los beneficios del monitoreo intraoperatorio y en qué situaciones debe de utilizarse. Generalmente el monitoreo intraoperatorio también puede realizarse por médicos especialistas en rehabilitación y que estén certificados, como el caso nuestro. Y la mayoría de las personas desconocen los beneficios del monitoreo o para qué sirve. Entonces vamos a hablar de lo que es el monitoreo como tal, que es un procedimiento médico que emplea técnicas neurofisiológicas para evaluar la parte del sistema nervioso central y periférico en cualquier cirugía que ponga en riesgo estructuras nerviosas. El monitoreo como tal nos sirve para reducir el riesgo de complicaciones posoperatorias, sobre todo de columna, en un 49% de los pacientes. Entonces esto va a generar un ahorro para el paciente, una reducción en el riesgo de presentar alguna discapacidad y también va a disminuir sus costos en atención médica si hacemos un monitoreo adecuado. Este tipo de procedimientos tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 91% para la detección de las lesiones nerviosas. Entonces, como vemos, la parte del monitoreo tiene niveles de evidencia y dentro de lo que es el monitoreo como tal, tiene un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A. Quiere decir que hay estudios que son muy buenos, que nos están indicando que en forma científica el monitoreo sirve para detectar lesiones y nos va a ayudar a prevenir potenciales lesiones a nivel del sistema nervioso central y periférico. El propósito como tal del monitoreo, como les digo, es prevenir lesiones. Tiene ventajas de que es inocuo, no emite radiaciones y se puede realizar en el momento de la cirugía informando en tiempo real al cirujano si hay una lesión o no de la estructura nerviosa. Como antecedentes históricos, desde la década de 1970 se utilizan lo que son los potenciales somatosensoriales. Posteriormente se fueron agregando una serie de técnicas, como son los potenciales motores y la electromiografía, para poder evaluar en forma adecuada a ese paciente, de una forma más integral, identificar las lesiones neurológicas que se llegan a presentar durante el tratamiento quirúrgico. Prácticamente vamos a evaluar una parte sensitiva, una parte motora, la parte del nervio periférico, entonces hablando los dos primeros de la médula espinal y el segundo la porción periférica del sistema nervioso. Es de vital importancia conocer el estado previo del paciente, entonces si vamos a hacer un monitoreo es importante haber evaluado al paciente, haberlo revisado clínicamente, si es posible también haber hecho algún estudio del electrodiagnóstico para saber qué raíces, qué estructuras nerviosas están lesionadas, qué tan severa es la lesión del paciente antes de un tratamiento quirúrgico, saber qué nos podemos encontrar en el momento de la cirugía. Causas no quirúrgicas de cambios en el monitoreo. Es importante también reconocer que puede haber problemas técnicos, el nivel de anestesia, el grado de tensión arterial y la temperatura que pueden influir en el registro. Entonces, por eso es importante que el equipo de monitoreo tenga una buena comunicación con su cirujano, con su anestesiólogo y los tres en conjunto hagan un buen equipo para beneficio del paciente. ¿Cómo evaluar lo que son los beneficios del monitoreo? Prácticamente nos va a ayudar a identificar estructuras neurológicas, que durante la manipulación de la estructura neurológica vigilemos que no haya un daño neurológico, disminuir el riesgo de las lesiones y esto nos va a ofrecer una mayor seguridad al momento de tomar decisiones para el cirujano. Entonces, como veíamos, hay potenciales motores, potenciales somatosensoriales, otras técnicas como lo que es la electromiografía libre, la electromiografía provocada, la estimulación del tornillo o estimulación de la raíz, para ayudar a identificar las lesiones. Un paciente que opera de columna generalmente hacen un procedimiento donde van a colocar un tornillo. Este procedimiento lleva una técnica, sin embargo puede haber riesgo de que ese tornillo no esté bien colocado y llegue a dañar una estructura nerviosa. Entonces nosotros mediante un estimulador vamos a brindar
una pequeña energía eléctrica hacia lo que son las raíces y este canal para identificar si hay o no una respuesta. Lo normal es que no debería de haber una respuesta a nivel del músculo, ¿no? O si hay una respuesta debería de ser a considerar según el monitoreo y una serie de apartados que en el área de rehabilitación ya tenemos bien medidos. Entonces, utilizamos lo que es la electromiografía libre, donde al entrar a una cirugía debemos ver un patrón así, donde no hay prácticamente lesiones nerviosas. Si hay alguna alteración en lo que es la función nerviosa, podemos identificar estructuras o cambios electrofisiológicos a nivel de los músculos donde estamos registrando, y es el momento ideal para avisar al cirujano que hay una lesión durante el procedimiento. Pero durante el procedimiento quirúrgico, ¿qué es lo que vemos? Hay cambios a nivel electrofisiológico en algunos músculos que nos están indicando que los nervios que salen de la columna lumbar se están lastimando, y mediante esto podemos nosotros avisar al cirujano que hay una lesión. Esta lesión puede ser potencialmente reversible en ese momento. Una vez resuelto lo que es el problema, nuevamente tomamos el registro y vemos que hay incluso una recuperación de los potenciales y el paciente prácticamente se va a bien. La siguiente es un caso de una paciente pequeña que tuvo un problema congénito, un lipomeningocele, una médula anclada, y aquí el cirujano básicamente es hacer el mapeo de las raíces para poder identificar qué es una estructura nerviosa, cuál no es la estructura nerviosa, y poder hacer la resección del tejido que está generando el problema. Entonces, en esta serie de casos es importante tomar en cuenta que hacemos una estimulación de todas estas pequeñas raíces que alcanzamos a ver aquí en la imagen, pues, para ver cuál de ellas va a ser, o cuál de estas estructuras anatómicas es nervio, cuál de ellas no, y que sí se puede disecar durante el tratamiento quirúrgico, salvaguardando la integridad de las estructuras nerviosas. Hacer un seguimiento y un mapeo de todas esas raíces nerviosas, identificando hacia qué músculo se está presentando inervación, avisarle al cirujano para que lo tome en cuenta y evitemos de esta forma una discapacidad o una lesión en alguna de las estructuras importantes que nos pueda generar una repercusión en lo que es la calidad de vida. Por otra parte, podemos utilizar la parte del monitoreo para darle seguimiento a los pacientes y ver que la parte de la instrumentación en la columna nos ayude a detectar situaciones en las que lo que son las estructuras nerviosas se pongan en riesgo, como lo vemos en esta figura, donde vemos que el tornillo tiene una invasión hacia lo que es el canal medular y está dañando estructuras nerviosas. Podemos evaluar si el tornillo está bien colocado o no, aplicando una serie de estímulos a nivel del tornillo, identificando si hay una respuesta del nervio y del músculo o definitivamente no la hay. Y básicamente el monitoreo debe aplicarse en todos los pacientes que tienen el riesgo de que presenten una secuela durante una cirugía. En general nos dice la guía de práctica clínica que todo paciente que va a ingresar a un tratamiento quirúrgico de columna, en el segundo y tercer nivel de atención deben de utilizar la parte del monitoreo. Pero es importante que el paciente y el cirujano tengan esta información y que se acerquen con especialistas para que la parte del monitoreo sea beneficioso para ese paciente, para el cirujano, que puedan hacer un buen trabajo en equipo, sobre todo para que ese paciente evitemos que tenga una secuela, una discapacidad, y sobre todo para mejorar la calidad de vida. Gracias.